Muy buen día. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a seguir hablando de taludes, o vamos a prácticamente empezar. Hemos hecho ya una clase, ahora viene la siguiente. Entonces, como siempre hago, viene la presentación y podemos ver esta presentación en la pantalla en un instante. Ahí está. Y ahí me dice Mecánica de suelos aplicada, capítulo 5, taludes. Y hemos entendido que en taludes en roca pueden haber diferentes tipos de rotura. Y en forma general hemos entendido que puede haber rotura por deslizamientos según uno o varios planos de discontinuidad, por movimiento relativo de bloques a través de planos de discontinuidad preexistente, parte por deslizamiento a lo largo de planos de discontinuidad y parte por rotura de la roca y una superficie circular. Entonces hemos dicho el primer caso, a lo largo de planos de discontinuidad, caso 1 la rotura plana o la rotura en cuña, ambas representan un tipo de rotura y a lo largo de discontinuidades. Luego están los bloques, ¿no? Un movimiento relativo de bloques a través de planos de discontinuidad preexistentes y este puede ser un buen ejemplo por vuelco y este otro por discontinuidades paralelas al talud, son ejemplos. Y hay más detalles que hemos visto, lo que representaría falla plana o falla en cuña. En estos dos casos, a lo largo de discontinuidades. Aquí por bloques, volteo por bloques. Y aquí, rotura, como dice acá, va la memoria, sé que es mala, circular. Entonces, circular es el término que tan fácil no me salía. Es posible que se den todos esos. O este otro que ha representado movimiento paralelo a la superficie del talud, porque ha sucedido algo, se ha roto también la roca de alguna manera. También hemos dicho que parte de esto es por deslizamiento o a lo largo de planos de discontinuidad y por parte en la roca. Entonces ahí hay un ejemplo de ese tipo de rotura mixta, esta de escalón cuando viene en ese estilo, esta de acá compleja entre parte circular y vuelco o varios bloques, ¿no? O este otro de formación, como dice aquí, con formación de kickbands, ¿no? Esto, o este otro estilo asociado con discontinuidades paralelas al talud, con expulsión de bloques. Todos son diferentes tipos o la circular. Poco a poco vamos a entender más y más y no nos olvidemos nunca que caídas de bloques también son importantes y debemos entender. Esta ha sido una primera parte de lo que hemos visto la clase anterior. Sobre este tipo de roturas, algún comentario, alguna pregunta, este es muy buen momento. Bien. Luego hemos dicho, empecemos a pensar en taludes en roca y de la vida real uno necesita un trazo. Y no es que hace grandes investigaciones, pero sí sabe el tipo de roca que está manejando, sabe leer MR de ese macizo y quiere hacer cortes. Y hemos dicho, un buen ejemplo es el corte que se ha hecho para la presa de Misikuni. Aquí está el camino de acceso a la galería y aquí se ha cortado en roca y se ha tenido que seguir un trazo para llegar ahí. Y eso representa este sector y ahí hemos dicho, ese es el diseño, ese es el trazo y detrás un macizo rocoso. Ese está el macizo rocoso, el cual uno debe cortar. Entonces se pregunta, ¿qué talud debe tener esto?
Puedo cortar vertical, puedo cortar con una razón 0,1 a 1, 0,2 a 1, 0,45 a 1, 1 a 1, ¿no? Evidentemente es una primera idea. Y uno dice, ¿necesito hacer el análisis de estabilidad? Sí, necesito para los detalles, pero ya puedo tener una muy buena idea aproximada si clasifico la roca, como he visto, y después de clasificada la roca, encuentro el RMR y el SMR y encuentro tablas que me permiten hacer diseños. Eso es lo que yo he visto, solo de saber el tipo de roca o cualquier otro aspecto. Y ángulos asociados con lo que son algunos autores como Hall y Orr, que me dicen utilice el RMR de la roca para concluir con SMR. Y si ya que estamos hablando de SMR, entonces estamos hablando de romana. Y listo. Aquí ahora aclaramos después de ver, aquí he puesto eso y realmente aquí tengo que poner el RMR de la roca. Aquí debo poner el RMR de la roca y aquí tengo un ángulo de inclinación que en algunos libros dice es el SMR de la roca y ese mismo SMR puede obtenerse por ese autor o como yo ya conozco a través de esta ecuación y el autor detrás romana, ¿no? Y yo ya sé calcular esos valores. Pero lo importante es que ahora, a partir del tipo de roca o el SMR, puedo yo obtener ciertos ángulos que no son nada más que ciertas aproximaciones, ¿no? En este caso, ya les dije y es importante repetir como una primera aproximación válida en ciertos proyectos, yo puedo establecer el macizo rocoso. En este caso les había dicho una discontinuidad tiene esa dirección y el buzamiento en ese sentido. Se entiende que lo mismo en este sector. Discontinuidades porque es el mismo macizo y lo mismo en esta, ¿no? Casi paralelas. Entonces entiendo que esta discontinuidad en este talud es casi perpendicular, entonces no, pues esta no me va a producir ninguna rotura a lo largo de la discontinuidad de esta, de ninguna manera. Este ya tiene otra inclinación y digo quizá esta, y esta ni qué decir, ¿no? Esta puede darme algo plano. De ahí viene que el calcular el SMR en la misma roca, pero solo con diferentes ángulos de talud, va a cambiar por esta razón. Y ese SMR es el que uno lo obtiene por Romana o estos otros autores y termina estimando un ángulo. No, esa es básicamente la idea. Y nunca se olviden, estimando un ángulo. No, nadie dice que va a ser exacto, pero da una primera idea del talud que puede tener, solo por la ubicación de las discontinuidades, ¿no? Eso ha sido lo primero que hemos visto. Entonces, en este caso, al ir excavando, uno dice, excavo aquí una condición, como ya les he dicho, en especial si estoy pensando en esta como la estratificación y en esta otra como otra familia muy parecida, entonces no me preocupo. El problema está cuando doy la vuelta y esta estratificación va paralela al camino, ¿no? Se entiende que es diferente. Y aquí otra vez lo mismo. Este un caso y este otro caso. Entonces, solo por estar en otra dirección, puedo tener en la misma roca un problema así. ¿Cuán problema es eso en un camino así? No es mucho, por supuesto, ¿no? Considerando el tamaño de la obra. Si solo voy a hacer mi casita ahí, ya me he complicado mucho, ¿no? Pero si ya estoy manejando equipo, maquinaria y me sucede eso, limpio y continúo y no hay mayor problema. Pero tengo que tener cuidado siempre, tengo que entender lo que pasa y esto es otra vez lo mismo. El mismo macizo, ese de aquí, cortado en una dirección, cortado en otra dirección, después solucionado. Y aquí abajo al dar la vuelta el mismo macizo en otra dirección. ¿No? Ahí se ve mejor.
en esta parte del camino este macizo, en esta parte del camino el mismo macizo y aquí el mismo macizo y lo importante de esto. Entonces aquí otra vez la misma idea. Bien, eso es lo que hemos visto la clase anterior. Entonces posiblemente desean hacer alguna pregunta sobre la clase anterior. Pueden hacerla en este momento. Bien. Ahora vamos a entrar rotura por rotura y vamos a empezar con la falla plana. Ya sabemos que es la categoría deslizamiento a lo largo de discontinuidades. Y aquí es una discontinuidad y pensamos que se llama falla plana. Primero un video. Entonces veamos aquello. Well, we had one rock in the road, and we have no road. The mountain has came off. It's unreal what come off. It's off. Muy bien. So they fix putting out there busting the rock up. They moved it out and now it's all gone. I'm just glad nobody was hurt. Bien. Entonces vamos a volver a ver ese video en inglés, pero esa persona decía, se ha caído una roca y tratamos de moverla de la vía. Mientras estamos ahí, se cae todo el talud. Se han fijado que es una falla plana a lo largo de una discontinuidad y termina el hombre diciendo, vinimos porque teníamos una roca en el camino y ahora no tenemos camino. Pero bueno, extra de aquello, nos interesa concentrarnos en lo que puede ser una falla plana, una roca, y vuelvan a prestar atención en la roca que existe y a lo largo de una discontinuidad, un movimiento. Vuelve. Well, we had one rock in the road, now we have no road. The mountain has came off. It's unreal what come off. It's off. Bien, clarísimo. Primera idea. Luego unas fotos que también están en nuestro texto, parte del libro que utilizamos como referencia. Y me dice, mire, otra vez una carretera. Es muy común en carreteras haber cortado macizos rocosos y tener ciertas pendientes. Y uno mira y dice, aquí había algo que ha terminado abajo y se ha deslizado a lo largo de un plano, ¿no? Entonces esa es una rotura plana. Y aquí ni qué decir, uno ve eso y dice, perfecto, tengo yo una discontinuidad y había algo encima y se ha deslizado, ¿no? Cuando he cortado se ha deslizado por aquí arriba. Otra vez lo mismo, otra carretera y un movimiento a lo largo de un plano. Entonces queremos entender cómo analizar eso, en qué situaciones se dan, cuánto será el factor de seguridad
Y empezamos diciendo, vamos a hacer el análisis cinemático. Vamos a ver si es posible y cuándo es posible que exista, ¿cómo es el asunto? Que exista una cierta falla plana. Deme solo un segundo que continúo. Bien, ahora sí. Entonces, digo, esta que se muestra aquí es una condición de rotura plana y queremos entenderla. Miren ustedes el talud, ese es el talud y aquí algo. Vamos a imaginarnos la carretera típica porque en carretera se cortan muchísimos taludes. Y ese es el talud, queda claro. Ese talud tiene una inclinación, aquí está. Tiene una cierta nomenclatura. Nosotros en suelos 2 normalmente hemos dicho esta inclinación es beta, ¿no? Pero aquí dice, tiene este ángulo que seguramente es psi F del talud. Y detrás un macizo y varias discontinuidades. Si nos fijamos en una en especial, porque se han fijado que la rotura viene en una, pueden haber varias, pero una resulta la más desfavorable y decimos la discontinuidad es esta. Y hemos visto exámenes y hemos dicho, voy a tomar una en especial y esta no pasa por este pie, está más arriba, está bien, es normal. Y la inclinación o el buzamiento de esta, evidentemente, viene dado por ese ángulo, sí, P. Y me pregunto y digo, para ver si es posible la rotura, ¿habrá alguna relación entre este y este ángulo? Por supuesto que sí. Solo se puede dar esta rotura si este ángulo es menor al del talud, ¿no? Si resultara ser mayor, tuviese yo esa discontinuidad, por ejemplo, en ese tramo, y ahí no tengo por qué pensar que va a haber una falla plana, ¿no? Tiene que ese ángulo ser menor, como se muestra en la figura. Entonces, si cumple eso de la figura, me es fácil entender que aquí hay un bloque y ese bloque tiende a moverse en ese sentido, y todo eso se desliza. Y la filmación que he visto, el video es hermoso, muestra cómo realmente puede suceder aquello, ¿no? El que filmaba estaba más o menos por ahí, cayó de alguna manera y un pedazo de roca, pero después se dieron cuenta que había cierto movimiento y no tardó el movimiento y todo eso se vino a lo largo de un plano que no estaba a ese nivel, sino un poquito más arriba, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Cuándo puede darse eso? Cuando el ángulo de la discontinuidad es menor al ángulo del talud. Y además se asume que hay un ángulo phi. Por supuesto que ya hemos aprendido que a lo largo de esa discontinuidad, va a existir un esfuerzo de corte tau, ¿verdad que sí? Y el esfuerzo de corte tau puede expresarse de diferentes maneras. Puede expresarse en función de JRC, de JCN, ¿no? Puede. Pero en general, incluso eso puede siempre expresarse como C' más sigma' por la tangente de phi. He aprendido aquello, he hecho ejercicios en los cuales he dicho, si yo tengo este tipo de discontinuidad, utilizo Barton y Bandis, pero para un punto en especial, para un esfuerzo, hallo Seifi, es posible, siempre se puede expresar así. Y como se complica con dos parámetros, también puedo decir, ¿qué pasa si yo pongo eso 0 y asumo que hay un valor de phi? Me va a dar una idea inicial si es posible la falla.
si C es 0. Entonces digo, la resistencia va a ser solo phi. Si supongo solo phi y comparo ahora phi p con phi, ¿cuándo se va a realmente deslizar? Y es posible el bloque, pero puede quedarse ahí quieto. Si el valor de phi es mayor que phi p, el bloque se queda quieto. Se entiende por qué, ¿no? Porque trata de moverse a este lado, una inclinación, pero la fricción interrumpe. Pero ¿qué pasa si phi es menor que phi p? Entonces se desliza. Entonces otra condición para que se deslice es que el valor de ángulo de fricción sea menor que el ángulo de la discontinuidad. Y como uno quiere comparar, aquí dice, con respecto a este punto, yo tengo el ángulo de phi p y también tengo el valor de phi, 30 grados, 20 grados, 25, 40, lo que sea. Y aquí solo se lo dibuja de la horizontal ahí para hacer la comparación. Entonces, en esta línea, si está por debajo de esta, en este dibujo, hay deslizamiento. Si está por encima, el bloque está ahí porque ya tenía esta otra condición, pero si el bloque está ahí, no necesariamente va a caer. Entonces, de ahí viene esa comparación. Eso es lo que se llama análisis cinemático, lo que representa el entender si se va a mover con falla plana o no. Entonces, hasta ahí una primera parte que debe quedar comprendida. ¿Está todo claro? Buen día, Inge. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, adelante. Inge, la razón de la falla generalmente se va a dar por el ángulo en sí. La razón es que, como hemos visto en suelos 2, yo estoy comparando el esfuerzo que se da en ese sentido y en suelos 2 le he llamado el esfuerzo desarrollado con, con el esfuerzo que resiste el suelo a lo largo de una discontinuidad. En este caso estoy cambiando y diciendo, ese todavía no lo he visto, pero existe, hay ese esfuerzo y hay otro esfuerzo de corte que resiste. Entonces, si yo veo, no importa el valor de esfuerzo, eso es lo que yo vi en taludes infinitos, resulta que voy a estar en equilibrio mientras phi sea mayor que phi p. Y cuando phi sea menor que phi p, se va a deslizar por esta razón. Suelos 2. ¿Queda claro? Sí, Inge, gracias. Bien. Entonces ahora decimos, está muy claro el análisis. Hay algunos otros detalles. Aquí otra vez yo puedo ver aquí en esta foto o aquí decir en cualquiera de esos lados, por ejemplo aquí, hay una discontinuidad, entonces ese bloque ha tenido que moverse así. Pero primera idea, para que haya sucedido eso, tiene que haber habido otra discontinuidad que libere esto y eso, ¿no? Porque si fuese muy largo, esta porción tiende a deslizarse, pero esto no, entonces sujeta el bloque y no se desliza. Entonces tiene que haber entre medio una separación, tiene que haber un bloque definido, uno, aparte de la idea de los ángulos. Y dos, finalmente esta discontinuidad tiene que ser relativamente paralela a esa, ¿no? Me refiero a esta de la discontinuidad, tiene que relativamente ser paralela a esa. Por eso dice, aumentando las condiciones, el plano de falla debe tener un rumbo paralelo, casi paralelo al talud de S a S, y con una variación de más o menos 20 grados y va a fallar. El plano de falla debe aflorar en el talud, es la que vi antes, y el manteo del plano de falla debe ser mayor que el ángulo de fricción, los ángulos aquí que vi antes, y además debe existir, caras laterales que liberen el plano de falla. Caras laterales.
iguales. Entonces le agrego la idea de casi paralelos. Más menos 20 va a significar paralelo, eso que libere y queda completo. En ese sentido, esas ideas se plasman en una proyección, pero son esas condiciones, no son otras. Y esas condiciones las tienes que tener muy claras y sin formulario tienen que llegar a esto. Y aquí está. Primera idea, no importa qué proyección estemos usando, se nota que este es de áreas iguales. Yo sé que existe un talud, aquí está el talud. Y yo sé que hay una discontinuidad. Y esa discontinuidad, por ejemplo, la voy a poder trazar aquí. O sea, me voy a imaginar esta discontinuidad. Va. Y ahí digo, tiene que haber 90 grados. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahí aproximadamente está el polo de la discontinuidad, el polo. Y me pregunto y digo, a ver, si solo se trata de ángulos, yo puedo ver que el ángulo de la discontinuidad, la inclinación es esa, y el ángulo asociado con el talud es este de acá. Y yo le puse una nomenclatura especial. El del talud, dije, es sub F y el de la discontinuidad sub P. Entonces no hay problema. El del talud, este es valor sub F y este es sub P. Y además tengo que tener el ángulo de fricción. Y aquí me dice el ángulo de fricción. Le vamos a cambiar de color al ángulo de fricción. Aparece con 10, 20, 30 grados aproximadamente hasta ahí. Y yo digo 30 grados solo para marcar, para saber que tengo que tener el ángulo de fricción. Por eso dice en inglés ángulo de fricción. Y yo sé que detrás de eso 10, 20, 30, digamos ahí, 10, 20, 30 y 10, 20, 30, puedo trazar un círculo y por eso he llevado en proyecciones estereográficas y yo sé que ahí asociado con el ángulo de fricción, y disculpen que no se parezca a círculo, pero ahora digo, ese es el círculo. ¿Verdad que sí? Porque phi para ese círculo es conocido, es el ángulo de fricción. Ahora, ¿por qué lo pongo? Para comparar. Entonces aquí yo digo, voy a comparar. ¿Y qué tenía que comparar? Vuelvo aquí atrás y digo, tenía que comparar el phi P con el phi, no es el phi, el psi P con el psi F. Si se daba esta condición, posibilidad de falla, se forma el bloque. Entonces busco aquí y digo, este P comparado con el F. Entonces busco el P comparado con el F y digo menor, entonces evidentemente ya cumple esa condición, el P con el F, entonces si yo tengo esa discontinuidad delante de esto, ya se ha formado un bloque. Pero además debo comparar esto, si el ángulo de fricción es menor al valor de psi P, a este. Entonces digo, el ángulo de fricción es este phi y phi P. Entonces aquí digo, oh, creo que aquí no lo puedo comparar directo. Entonces puedo yo, por ejemplo, agarrar y decir, también podría, para comparar esto y decir el 30 grados. Entonces 10, 20, 30 grados aquí. Y también yo podría, desde el centro, decir, este de acá también me avisa, pero como círculo, ¿no? No me olvido como círculo, porque estoy en círculos. Entonces voy a asumir que este círculo y le pongo círculo. Entonces, como círculo, puedo yo tener aquí un ángulo de phi igual a 30. Entonces, ahora inmediatamente al comparar este valor, phi p, puedo comparar con phi. Digo, este caso es phi menor que phi p.
Entonces vuelvo aquí, digo phi menor que phi p. Entonces esta proyección me permite decir que este de acá, así como está, pues es un talud que puede, no es un talud, una discontinuidad que puede producir falla plana. Lo que se hace normalmente, y después pueden preguntar, es pasar a polos. Y digo, bueno, estas mismas comparaciones los voy a hacer con el polo. Aquí está la discontinuidad, aquí está el ángulo de fricción y aquí está el mismo talud, ¿no? Si este es el talud, 90 grados aquí, entonces tengo el talud y más menos 20, eso no hablé nada aquí, más menos 20, entonces ahí tengo 20 aquí y se ha formado esa zona. Entonces esta zona me va a decir lo mismo que he analizado, pero más rápido. Pongo el polo ahí y veo si he caído en esa zona y listo. Bien. Ahí por supuesto que van a querer hacer alguna pregunta. La clave es solo entender que es una relación de ángulos para ver si es posible que se dé aquello, solo que expresado en función de los polos. Y se dice que ahí es hecho el análisis cinemático y si cae en esta zona, y vuelvo a decir, entendió los más menos 20 y todo. Voy a mostrarles el video de análisis cinemático y decimos, es la misma idea, entonces estoy tranquilo y voy a saber qué es qué. Proyección estereográfica, en este caso áreas iguales, dice ponga su talud. Norte-sud. Aquí está el talud norte-sud. Y luego hay el polo de aquello, 90 grados hacia el otro lado. Perfecto. Tras el más menos 120, que he entendido por qué tengo que trazar aquello. Y ahora el ángulo de fricción. Y entre esos dos círculos, ahí ha determinado una zona que involucra la caída de falla plana. Muy bien. Vamos a decir, ese es el mismo dibujo que aparece aquí. Y ahí me pregunto y digo, ¿qué pasaría si yo tengo, y cambiemos del color, un polo de una discontinuidad que cae aquí? ¿Hay falla plana? Sí. ¿Se cae? Sí. ¿Y qué pasaría si yo tengo un polo aquí? ¿Qué representaría? Representaría que existe el bloque, pero el ángulo de fricción es más grande que la inclinación, entonces no va a haber problema. Si hago un dibujo, sería el siguiente. Pongámosle una buena línea aquí. Si hago un dibujo, significaría que aquí agarro mi reglita y digo, por decir algo, ahora la discontinuidad, vamos a cambiar el color de la discontinuidad. Representaría que la discontinuidad es esa. La veo otra vez y digo, queda claro que el ángulo de la discontinuidad es diferente, es este más pequeño. Y también veo el bloque, ¿no? El bloque asociado más atrás, pero igual el bloque que podría moverse, pero ya es tan horizontal esto que es menor que phi, entonces no debo esperar que se mueva. Consecuencia, si ese es el caso, entonces digo no hay caída. ¿Y cómo se va a representar eso? Va a caer el valor aquí. Este valor es tan horizontal que tiende ahí y acercarse más acá. Entra en el rango de bloque, pero no en este de caída. Y eso es una forma de interpretar estos valores. ¿Y qué pasaría si mi discontinuidad es el otro caso? Y le cambiaremos de color. Tiene ahora una inclinación y cambiemos a otro color, a ese. Y mi discontinuidad ahora
es una discontinuidad aquí. Por lo tanto, el polo aparece aquí, fuera de la línea. Entonces, ¿qué puedo decir si cae ese lado? ¿Es posible el bloque? No, porque este ángulo es menor que este. En este caso les dije, hay ciertas discontinuidades que hacen que no aflore. Entonces, claramente, si mi discontinuidad está aquí, tiene una pendiente mayor que el mismo talud, entonces sale el polo ahí. Entonces, este y este se han formado bloques. Este no se desliza porque es muy horizontal con relación al ángulo phi, y este de aquí ni se forma bloque. Y este sí, para el valor de phi que he asumido para esa discontinuidad, va a haber caída, falla plana. Ahora sí, pueden preguntar. Ingeniero, me queda la duda de por qué aumentamos más y menos 20. Eso es por esta relación, la que aparece aquí. Porque eso está aquí, el plano de falla más menos 20 quiere decir que este sea paralelo a ese. Si dibujamos la dirección de este plano, la pondremos en rojo. La dirección de ese plano es esa y la dirección de este otro plano es esa de ahí. Entonces uno va a poder ver realmente ese movimiento cuando este tiende a ser paralelo ahí. Y queda claro que se forma eso. Ahora, ¿qué pasa si esta se desvía un poquito y realmente no es exactamente paralela y ahí ha variado 2 grados? ¿Debería yo ver lo mismo? Por supuesto, en esta porción al variar 2 grados ahí, esta cara va a tener una sección mayor que esta de acá, pero el bloque en conjunto va a ser el mismo. ¿Y qué pasa si la variación es más grande y ahora es perpendicular a 90 grados? Bueno, ahí de lejos no es que es posible cinemáticamente eso. Entonces se admite que esa variación, pero es un número cualquiera, ¿no? Eso no hay que olvidarse, sea más menos 20 y así se considera paralelo eso con eso, por eso esa falla. Por lo tanto, aquí es lo que yo digo con relación a esta orientación que es esta, más menos 20 grados, desorientación de este talud que he dibujado ahí, más 20 grados, menos 20 grados, esa línea, y este rango me dan discontinuidades que estén en el orden de más menos 20 grados. ¿Se ha entendido? Sí, Inge, una gracias. consulta. Adelante. Esa línea, la que es entrecortada, que va de norte a sur, Es esa el, es es el el del plano, talud. el Ese talud, no- eso nos ese dan es el como talud. dato. A partir de ahí se cuenta 90, dijo eso. Sí, eso se hace. Pero ese dato nos dan, ¿es en grados o cómo es? Es todo lo que hemos llevado hasta ahora de planos. Eso mismo es. No hay nada de diferencia. Si tienes un talud, tienes la orientación de ese talud y esa la pones en proyección. ¿Entiendes la respuesta? Sí, sí, Inge. Muy bien. Entonces ahora aquí tenemos una otra condición, el mismo talud, y decimos, aquí está el talud y aquí está el plano, y de este plano he hallado la orientación que conozco, ¿no? Por eso he pasado ya un primer parcial y conozco la orientación clara, conozco ese ángulo, conozco el alfa, el beta, el delta, todo de eso no hay confusión alguna. Déjenme un segundo.
Y además hay ciertas discontinuidades. Una de las discontinuidades es esta que llamo A, y de esa discontinuidad todo lo que he aprendido es que tiene una inclinación, tiene una dirección. Y ahora lo que estoy diciendo es que si este talud es paralelo a este de acá, pues voy a tener un bloque que se extiende en el tiempo y la variación puede ser más o menos 20 grados con relación a esa orientación y va a tener esta forma. Pero si el buzamiento es más bien de este estilo, no hay deslizamiento, ya he entendido por qué. Y además va a haber otros que representen otras cosas, todavía no entro a eso. Me concentro solo en esto. Entonces veo el dibujo y digo, ahí hay un bloque claro que cumple esas condiciones de las que hemos hablado. Y ahora hay un otro método para hallar lo mismo. En este otro método se pone otra vez el talud aquí y se dice, ¿cómo yo puedo saber que este talud realmente aflora aquí, esta discontinuidad? Esta discontinuidad aparece ahí y aflora en el talud. Entonces, esa condición es importante, aflora. Y aquí me dice en inglés, y con los años va a pasar a castellano, dice aflora, básicamente. Entonces digo, ya, si aflora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar en una proyección? ¿Ok? Esa es la clave. Entonces, en una proyección me dice, este aflora está relacionado con un círculo de ese estilo, que tiene una relación, pero no, nunca hemos entrado al detalle mismo, pero tiene su relación que es obvia y clara. El aflora y el aflora termina en esto. Y digo, a ver, ¿qué es lo que debo aprender en cuanto al aflora, sale? Entonces, de que yo tengo una cara del talud. Ahí está la cara del talud. Y aquí tengo del talud 90 grados. Entonces digo, este punto conozco, es el mismo de antes. Y ahora yo paso la misma longitud que hay aquí, la misma longitud que hay aquí para diferentes puntos del talud. Entonces ahí yo puedo decir, voy a medir y no se olviden que entre este y este mido hay una longitud L, regla, porque estoy en una proyección estereográfica, método manual. Y si yo, por lo que está aquí, que no lo estoy demostrando, pero por lo que está aquí, ahora agarro otro punto, ese punto, y utilizo la misma L, voy a terminar en otro punto ahí. Y luego agarro otro ahí. Entonces paso también por el centro y voy a terminar con algún otro punto, no importa cuál, voy a decir ese. Y así tomo varios puntos del talud y así determino varios puntos del talud, son esos. Y ahí yo puedo dibujar una envolvente, la zona que va a representar que por ahí aflora una discontinuidad. Y para mantener L, aquí está la clave, L en cualquier posición, eso solo puedo hacerlo en este dibujo si esto es una envolvente de áreas iguales. Esa es la única razón, no hay otras. Una proyección de áreas iguales. Solo va a funcionar si es de áreas iguales y voy a poner el L y de esa manera obtengo esa línea. Entonces vuelvo acá y digo, ¿dónde está mi talud? Pero déjenme un segundo antes de repetir, voy a repetir lo mismo.
Bien. Y voy a repetir lo mismo aquí. Voy a decir, hay una relación detrás, pero me quiero quedar con la siguiente idea. Estoy analizando un talud. Y ese talud conozco la orientación y me dice, ese es este de acá. Ese tiene un buzamiento de 80 grados y quiero saber cuál sería la zona por donde yo puedo encontrar discontinuidades que afloran. Entonces digo 90 grados, 10, 20, 90 grados hasta ahí y utilizando este método de esa longitud a lo largo de todo este talud encuentro esa zona. Y la dibujo bien. Entonces para este talud realmente la zona es esa y digo esta zona la conozco. Un programa puede hacerme esa zona en cualquier proyección. Yo tengo que hacer esa proyección en áreas iguales si voy a dibujar algo. Entonces, si ahora digo, ahora yo voy a tener una discontinuidad y el polo, ahí está, el polo de esa discontinuidad cae ahí, entonces digo aflora, es la misma condición de antes, aflora. Si cae aquí, aflora. Si cae acá, aflora. Si cae ahí, aflora. Y si tengo otra discontinuidad y esa otra discontinuidad tiene el polo ahí, no aflora, es muy claro. Solo se cae en la sección esa aflora. Esa es básicamente la idea. Y si yo cambio el talud y este es el talud, entonces tengo que trazar otra envolvente que significa afloramiento. Entonces cuento 90 grados hasta ahí y la nueva sección es esa de ahí, como acabamos de decir. Y ahora para este otro talud aflora una discontinuidad si cae en ese sector. Muy bien, ya nos queda la idea de aflora. Y ahora digo, para cualquiera de los taludes, además de que debo saber si aflora, debo comparar con phi. Entonces trazo el valor de phi para comparar nada más. Entonces digo, si ese es el centro, ahí está el valor de phi para comparar. Y digo, excelente. Entonces este, por ejemplo, tiene un cierto polo y comparado con phi representa algo. Entonces digo, ¿se cae? La respuesta es sí. Este de aquí se cae, la respuesta es sí. Pero además hay otra condición. Más menos 20 grados. Son las mismas condiciones de hace un momento. Y de ahí viene esa línea. Muchísimas veces, realmente la línea esa no se la dibuja por el círculo menor, pero este libro está bien. Así han planteado estos autores y así está en muchísimos libros, pero la verdad es que en base a todo lo que entendemos, lo más lógico es lo siguiente. Los más menos 20 grados, hace rato los hemos trazado así. De ese 20 grados al centro y del otro 20 grados al centro y más que pasar por un círculo menor. No importa. Sea como sea, el método dice, ahora además vea los más menos 20 grados. Entonces aquí ya queda doble achurado porque cumple la idea de que aflora y adicionalmente cumple la idea de que el ángulo es mayor que phi. Otra vez, vuelvo atrás y digo, el entender esto muy simple, ahora lo estoy poniendo en proyección y al poner en proyección, la primera idea de esa combinación ha sido esto. Pero a veces esa combinación y ese aflora viene dado por círculos de ese estilo.
círculos, no son círculos, zonas, eso es aflora. Y si además le ponemos el círculo, ya tenemos la misma relación. Perfecto, entonces una vez más, en este caso, estoy haciendo lo mismo de hace un momento, pero con una diferencia. Estoy trazando una envolvente que represente el afloramiento. Y esa envolvente a mano solo la voy a poder hacer en áreas iguales, pero en programas la voy a poder hacer en cualquier tipo de proyección. Y aquí está, y me dice, si este es el talud, si ese es el talud, entonces yo puedo trazar para ese talud esa figura que involucra todo polo de una discontinuidad, aflora y está aquí. Si sale de esto, no aflora, entonces puede ser este caso y no se da nada. Ahí está. Lo que hace rato explicamos, pero ahora en este otro gráfico. Ahora, por otro lado, si es que es línea verde, podría yo estar ahí, ser muy horizontal, o esta otra ahí. Y ahora comparo con phi, entonces solo trazo phi para saber dónde está para comparar y ahí del centro pongo cuál es el valor de phi y este valor tiene una inclinación, esto es lo que dice aquí, menor que phi. Entonces en esta zona se da el bloque, pero no voy a temer que se caiga. Es en esta otra zona, en esta, que por las mismas razones de siempre que temo que caiga. Entonces, por eso esta zona amarilla es la que representa falla. Esta no se forma el bloque, esta se forma el bloque, pero es demasiado horizontal para que se deslice con estos datos. Y esta es otra forma de explicar lo mismo. Y los más menos 20 grados, obviamente también involucrados, los más menos 20 grados. Un autor dice, es eso y vamos a respetar, pero la idea es que mejor es eso. Por lo tanto, miren ustedes, esta es una proyección de áreas iguales, esta es de ángulos iguales. En cualquiera de las proyecciones yo puedo hacer círculos, puedo poner taludes y puedo hacer esta zona en cualquiera de ambas. Pero para agarrar la regla, solo puedo utilizar el de áreas iguales, ¿no? Para hacer eso. En un programa puedo hacer esto, pero con la regla y en un examen tengo que tener cuidado de que solo he aprendido a hacer esto con esa longitud. Y listo. Y acabo de ver que puedo yo tener por un círculo menor, porque es real trazar los más menos 20 grados, pero la verdad es que es más correcto decir en lugar del círculo menor, vamos a pasar del centro los más menos 20 grados con esas líneas, no importa cuál sea la proyección. En la vida real, uno termina haciendo lo siguiente, dice, voy a irme a campo y en campo voy a yo sacar un montón de orientaciones y esas orientaciones tienen que ver con una familia 1, una familia 2, una familia 3, las que hayan, normalmente 3. Y a continuación voy a trazar yo el plano, el talud. Y ese talud, pues depende de mi diseño. Les he mostrado en Misikuni cómo el camino va variando. Entonces, en ciertas zonas tiene una orientación. Y hago esto. Si tengo el talud, aquí está el talud, pues trazo cuál es el ángulo de fricción, los más menos 20 grados. Aquí me dice que esta es la zona donde aflora. Y en base a eso yo puedo decir, en esta zona, estos círculos, por lo tanto en promedio me van a presentar un problema. Para este talud, la discontinuidad que va a fallar es esta de acá. Esta no, esa no y esa no. Esta de acá es la que falla. Eso es lo que normalmente se hace con el montón de puntos. Ese es el análisis cinemático. Perfecto, entonces ahí paramos un segundo porque tienen que comprender bien. Entonces, pregunta, ¿ha quedado todo claro? Una pregunta, ingeniero.
En la imagen anterior, me queda una duda. Para la zona que está en rosado, la curva superior, la mayor, es donde está el polo de del talud, ¿verdad? Sí, en lo que hemos aprendido es que si yo tengo este talud y tengo ese punto, debo yo poner 90 grados hasta aquí y ahí tengo una longitud L. Esa misma longitud L se va a dar con diferentes puntos del talud y estos me van a definir en primera instancia esa línea. Es envolvente y digo, todo lo que caiga ahí aflora en polos, ¿no? Y luego digo, ahora debo comparar también con el ángulo de fricción, con respecto al centro del ángulo de fricción. Entonces está comparado. Aquí es menor, aquí es mayor, entonces esto. Y los más menos 20 grados con relación al talud, más menos 20 grados. Por lo tanto, ahí así queda definida esta zona que va a representar falla en cuanto a polos de discontinuidades. Perfecto, gracias. ¿Algo más? Bien. Entonces, una vez que yo sé que puede haber falla o se ha formado un bloque, necesito saber el factor de seguridad, lo que se conoce como el análisis determinístico. Y ahí digo, entonces para ese caso voy a yo ver las fuerzas. Y digo, pero ¿qué problema hay en esto? Esto es suelos 2. En suelos 2, yo he dicho, si este es un suelo y hay una falla plana, hago los cálculos. Ahora digo, no, este no es suelo, es roca. Pero a lo largo de esta falla yo conozco cuál es la resistencia, porque eso he visto en discontinuidades, y sé el bloque. Entonces solo me toca ver cuáles son las fuerzas, el peso. Puede haber una presión de poros U, puede haber sismo y el sismo se anota como un factor de sismicidad por el peso. Puede haber agua en una grieta, puede extenderse hacia allá o no, y tiene una altura. Aquí no me olvido que tengo una cierta altura y ahí falla, entonces esto podría estar más abajo, no importa. Y además podría haber anclajes. En un momento veo más de los anclajes y todo funciona bien. Entonces yo aprendí en suelos 2 a hallar el factor de seguridad y simplemente decir el factor de seguridad de los resistentes sobre lo que actúa, y a partir de eso encuentro un valor así. Voy a ver más detalles, lo resistente con lo que actúa. Esta es una grieta de tracción y aquí puede haber la grieta de tracción aquí o más cerca, o no haber grieta de tracción, ¿no? Se refiere a esta, al final, si uno ya la ha visto, no la ha visto, pero siempre mecánica de suelos 2, y aquí es lo mismo, puedo hallar la presión de poros asociada y puedo hallar las fuerzas que acabo de mencionar. Si hablo de presión de poros, en mecánica de suelos 2 he dicho, si el nivel freático es este, entonces entre ese y ese punto tengo yo una distribución de ese estilo, y en este centro o donde este sea máximo, voy a asumir que ese Z es HP, asumir. Por lo tanto, ahí puedo calcular el valor de U. O a veces no se da en el máximo, sino el máximo está en el extremo, entonces la relación es esa, más SB. Mecánica de suelos 2. Aquí estoy diciendo, qué lindo, sobre esa discontinuidad aparece lo mismo. Para nuestro caso, otra vez aplico lo mismo. Análisis determinístico, hallar el factor de seguridad. Entonces digo, voy a determinar mi bloque y he descubierto que esta discontinuidad es desfavorable. Es más, he ido a campo, yo ya sé que hay una grieta que la voy a poner acá, y yo ya sé que hay cierta condición de agua adicional en ese macizo, y por eso he podido obtener ese punto
y he obtenido estos valores. Mecánica de suelos 2. Tengo un U y un B definidos y tienen sus valores exactos. V y el valor de U. Puede estar más lejos de esta cresta o más cerca de la cresta. Igual tengo definido aquello. Y ahí digo, está excelente. Conozco el área de todo, conozco el peso. He hecho esos ejercicios siempre y son valores que conozco para terminar definiendo qué. Aquí está la clave. Con calma recuerdo y digo, el factor de seguridad es tau sub F sobre tau sub D. Lo que resiste el suelo sobre lo que se desarrolla. Entonces he dicho, aquí resiste el suelo tau sub F, en realidad la discontinuidad, ¿no? Ya me quedé con la idea de suelo. Y aquí se desarrolla un tau sub D. Y tengo que hacer esa comparación. Y ya en mecánica de suelos 2 dije, si multiplico por esta longitud, que es el área aquí abajo A, ¿por qué A? Porque es esta longitud por 1, entonces arriba y abajo resultan fuerzas y al multiplicar la resistencia cuando la expreso en función de C, va a ser C por A, más las normales entre el área, que ya multiplicó, entonces solo queda eso por tangente de phi sobre sumatoria T. Y cuando en el examen les he dicho calcula el factor de seguridad de algo así en suelos 2, ustedes a ojo cerrado han dicho voy a hallar todas las normales y todas las fuerzas T, usar esta ecuación y he hallado el factor de seguridad. Ahora llegamos a rocas y decimos, ¿aplicaré lo mismo? Sí, tengo que hallar todas las sumatorias normales, la sumatoria de T y listo, he hallado el factor de seguridad. La diferencia y el cuidado es que a lo largo de esto tiene que entrar phi de la discontinuidad para este caso especial, si estoy pensando en la relación phi. Entonces, esto es suelos 2 aplicado a rocas. Pueden hacer sus preguntas si no se acuerdan algo, si en suelos 2 dudaban y ahora llegó el momento, bueno, pueden preguntar lo que sea necesario para que quede claro. Bien. Veamos más detalles aplicados a la roca. Pensemos en el anclaje. En suelos 2 hemos dicho el anclaje es este de acá. Coloco un anclaje, jalo y ejerce una fuerza T de esta manera. Primera idea. Y esta fuerza T va a tener dos componentes sobre esta parte, una normal y otra tangencial, y la normal va a entrar aquí y la tangencial ahí, ¿verdad? No es ningún problema, es 8 en suelos 2. Primera idea que quiero entender mejor. En rocas, y ahora que realmente utilizo anclajes mucho más que en suelos para contener esto, ¿cuál debería ser esa inclinación en ese caso que he mencionado? Entonces uno obviamente quiere maximizar ese factor de seguridad para la inclinación, detrás de eso matemáticas, y sin entrar a ver nada decimos ese delta para obtener el mejor factor de seguridad posible debería ser el valor de phi menos psi p. ¿Qué es psi p? El ángulo de la discontinuidad. ¿Qué es phi? El ángulo de fricción a lo largo de esto. Entonces me invento y digo, ¿qué pasaría si esta inclinación así es 40 grados? Ese es el caso de nuestra discontinuidad. ¿Y cuál sería este ángulo de fricción? Digo 30 grados, por citar algo. Entonces el delta debería ser menos 10. Entonces, este anclaje que a uno le parece lógico que vaya así, debería más bien ponerse en ese sentido, la horizontal, y menos 10 ahí. Entonces, el anclaje debería
ir en ese sentido. Y eso es óptimo. Perfecto. Otros valores van a dar otras condiciones, ¿no? A veces realmente el delta va a ser así, a veces va a ser horizontal, pero eso les muestro para que tengan la idea de que este factor obviamente ayuda porque va a la normalité, como he visto en suelos 2. Y ahí hay un valor que no tengo que saber de memoria, pero que de resultado de esta condición. En la vida real me dice, mire, en el texto está y en ese texto dice, mire, tiene usted aquí un talud. Ese talud ya se ha caído. Pero antes de que se caiga era así. Tenía esa altura y esta era la discontinuidad, esa que se ve ahí, esa era la discontinuidad y el bloque a caerse era ese. Y con estas alturas, esos ángulos y a partir de eso lo que se conocía aquí no era el C y el Φ, era el JRC, el JCS, el Φ básico que hemos aprendido en el capítulo 2. Entonces, ¿se podría haber hallado también una resistencia? Se podría, pensando en que esos valores se asocian con C y Φ o introduciendo los valores de resistencia adecuados. Los valores de resistencia adecuados aquí, ya que ya no tendrían que ver con C y Φ. En un rato vuelvo a eso. Ahora pienso y digo, hecho. Entonces, esto se cayó y necesito, y antes de ejecutar el talud, lo que yo quería era que sea estable. Entonces, debería haberle yo añadido un... ¿cómo es el asunto? Un anclaje, ¿no? A eso voy. Entonces, el resto de esta clase voy a pensar en eso. Deme un segundo, pero. Muy bien. Entonces, sumerjámonos en eso. Todavía hay más que decir. Estamos trayendo cosas para entender bien cómo trabajar. Entonces, en ese sentido, ahora decimos, hay que reforzar. Se ha caído y no queremos que se caiga, entonces le ponemos algunas cosas. Parte de eso son los anclajes. Entonces, uno mira aquí, dice, aquí hay un túnel y claramente se ha excavado. Aquí para la carretera se ha excavado y ahí se ve claramente una serie de anclajes. Aquí otra vez, de alguna manera se ha excavado y veo que estoy haciendo anclajes. Aquí no noto nada, pero aquí igual. Entonces sí les he mostrado en la introducción en Misikuni que se necesitan anclajes. La razón, una vez más, es muy clara, ¿no? He descubierto que eso se va a caer y no quiero que se caiga. Aquí se cayó y punto, pero otras veces, por supuesto que no debe caerse, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de anclaje hay y cómo debo yo considerar eso? Eso no había visto nunca antes. Ahora necesito saber. Entonces, primero me dice, ¿sabe qué? Algunos pueden ser permanentes y otros temporales. Nosotros vamos a siempre asumir en estas clases que queremos permanentes. Y dentro de esos permanentes o temporales están los activos o los pasivos. Entonces uno dice, ya, voy a considerar permanentes, pero puedo considerar que hay los activos o los pasivos. ¿Qué será que necesito definir? Primera idea, ¿qué es un anclaje activo? Fácil de definir, préstenle atención. Hago una perforación, meto un cierto elemento, le llamo tendón, y luego inyecto cierto mortero y me aparece un bulbo inyectado en esta longitud. Dice, hay una longitud fija de aquí a aquí que representa un bulbo inyectado. Y luego pongo un gato mecánico ahí, jalo,
y aparece una fuerza T actuando aquí. Entonces dibujo esa fuerza T aquí, que yo la diseño, y por supuesto, para que exista eso, tiene que haber fricción entre ese mi bulbo y la roca, y no se mueve, y termino yo aplicando esa fuerza T de la que yo he hablado antes, ¿no? Y mecánica solos 2 decía T tanto. Bueno, entiendo que puedo darlo de esa manera. ¿Y qué sucede en este sector? En este sector no se pone nada, solo es una longitud libre. Y yo entiendo que mi talud tiene que caer en alguna parte por ahí, ¿verdad? No puede caer aquí porque no me va a servir de nada. Entonces, si yo quiero aplicarle una fuerza al talud, tiene que estar en este sector y el bulbo tiene que estar detrás del sector. Y ahí sobre el talud estoy aplicando una fuerza T. Y como yo estoy físicamente aplicando aquello, ese anclaje se llama activo. Otro caso. Y en ese anclaje activo yo hago lo que conozco. Aquí está, que en el texto había esa ecuación, pero no me olvido que esta ecuación representa factor de seguridad igual a C' por A más la sumatoria de normales por la tangente de phi' sobre la sumatoria de T. Esa es esa ecuación y ahí aparece lo que acabo de decir. Y lo que acabo de mencionar de este ángulo delta funciona ahora con este anclaje activo. Entonces, en suelos 2 siempre hemos usado anclajes activos sin saber nada de aquello. Eran anclajes activos. Y entiendo que es un anclaje activo. Pero también existen los anclajes que no son activos, pero vuelvo a decir, mejor dicho, vuelvo aquí y digo, esta ecuación realmente representa estos. Está en inglés, pero no importa, digo, para este anclaje activo en el que aparece la fuerza T ahí, el factor de seguridad tiene que ver con la fuerza que ya había, más aumentar la normal y abajo quitar la fuerza TS. Vuelvo a decir eso acá. Este factor T, esa fuerza T, termina con una fuerza normal T sub n y además con una fuerza T sub t. ¿Dónde va a ir esta fuerza T sub n? Aquí a la sumatoria de normales, ¿no ve? Entonces esa sumatoria de normales con el anclaje va a entrar ahí. ¿Y dónde va a entrar esta fuerza T sub t? Va a entrar aquí, abajo. Entonces por eso dice en este caso que a la que había antes hablando en fuerzas y a la que había antes hablando en fuerzas T, ahora debe añadirse el efecto de T sub n. Y como esta fuerza estaba multiplicada por la tangente de phi, es la sumatoria de n por tangente de phi de lo que había antes, más lo que acabo de añadirle por tangente de phi. Eso es lo que está aquí. Y abajo, como este es el total, a la que había antes le tengo que restar el T sub S. Dije T sub T aquí, en esta ecuación es T sub S, es lo mismo. Entonces, lo que yo ya sabía está escrito aquí. A lo que había antes le sumo el T sub N arriba y a lo que había antes le resto el T sub S abajo. Y así actúa un anclaje activo. Pero ahora la clave. ¿Qué es un anclaje pasivo? Meto una barra, ahí está la barra, y no inyecto la parte final. Le meto mortero a todo. Le meto mortero a todo. Y no jalo nada. No jalo nada. No hay fuerza T. Y el talud empieza a moverse. Y empieza a moverse y ahora obviamente el talud puede tener esa relación ahí, ¿no? Y no es que tiene que estar el bulbo lejos, sino que ahí empieza a moverse y funciona así. Y al moverse
empieza este talud a jalar, pero por el movimiento, con una fuerza T. Los valores podrían llegar a ser los mismos del anclaje activo, dependiendo del diseño y lo que sea, pero solo se dan el momento en que el talud empieza a moverse. Y ahí empieza a generarse por el movimiento una resistencia a lo largo de todo. Y por eso este es un anclaje pasivo. Y no actúa de la misma manera. La fuerza T, esta que hemos dicho que empieza a desarrollarse, termina en una fuerza T e igual yo tengo una componente T sub n y lo mismo tengo una componente T sub s. Pero por cómo está diseñado y cómo está funcionando todo, esta componente T sub s se la trata de diferente manera. Miren, ¿dónde va a aparecer esa componente T sub s? A lo que había antes, sumarle a las fuerzas que resisten y no a las fuerzas que actúan. Aquí le resto a las fuerzas que actúan. Aquí le sumo a las fuerzas que resisten. Aparte del T sub n que ya está ahí, es normal. ¿Por qué eso? Porque en este caso se supone que esto va a ayudar a la resistencia. Y en este otro caso se supone que esta componente va a ayudar a disminuir la componente de T. Esa es la diferencia entre anclaje activo y anclaje pasivo. Entonces pueden preguntar. La clave es que entiendan qué es un anclaje activo y qué es un anclaje pasivo. Y lo mismo voy a volver a repetir aquí, pero si desean preguntar, ahora es el momento. Bien, entonces para cerrar, estoy haciendo el análisis determinístico de una falla plana. Yo ya sé por el análisis cinemático que se puede dar esa situación. Y en esa situación hay varias fuerzas y especialmente hay un anclaje. Y yo decido por cómo voy a construir que sea activo. Y pongo el anclaje activo y me va a dar una componente T sub n y T sub s. Y yo sé que la resistencia viene dada por C y Φ, entonces C y Φ, y aquí hallo todas las normales y los valores de T. Cuando el anclaje es activo, a esas normales que yo tenía, le sumo T sub n y le resto T sub s abajo. Y cuando el anclaje es pasivo, a esas normales que yo tenía, le sumo igual el T sub n y además le sumo como fuerza, porque C por A es fuerza, esto es fuerza, le sumo como fuerza el valor de T sub s, porque un anclaje pasivo ayuda a la resistencia, asumo el T sub s. Esa es la diferencia entre los factores de seguridad para un anclaje activo y para un anclaje pasivo. Y ahora digo, esos eran valores de C y Φ, y los entiendo muy bien, C y Φ. Pero, ¿qué pasaría C y Φ en un caso activo, C y Φ pasivo? Ahora, ¿qué pasa si la resistencia no viene dada por C y Φ? La resistencia viene dada por tau igual a sigma tangente Φ b más JRC, ¿verdad? ¿Puedo hallar esa resistencia? Por supuesto que puedo hallar esa resistencia. Entonces, en lugar de decir voy tras C y Φ, pienso que esta es una ecuación, me acuerdo que lo único que debo hacer es hallar el tau sub f y el tau sub d. Y el tau sub f puede hallarse o con esta ecuación o el tau sub f puede hallarse con las de arriba. Y una vez que yo sé si el anclaje es activo o es pasivo, me encargo de esto, de pensar o restar aquí abajo el T sub s o sumar aquí arriba el T sub s, y si ya tengo el valor de tau que había en esta otra forma, entonces hago igual eso. Ojo que esta es fuerza, ¿no?
Entonces, una fuerza entre el área da tau. Entonces, solo hay que tener cuidado con eso. Tau, fuerza entre área. Tau, fuerza entre área. Si multiplico por el área a ambos lados, esto igual. Tau, esfuerzo. Por el área, entonces fuerza. Y hay que tener cuidado de sumar adecuadamente. Entonces, esa es la clave para entender esto de acá. Entonces, ahí tienen un ejercicio que no lo he subido todavía, está aparte del texto, así como en el capítulo 2 subí ejercicios aparte, voy a subir igual aparte para que puedan entender esto y este uso. Pero ese concepto les ha quedado claro, cómo se puede primero hallar el análisis cinemático y saber qué pasa y luego determinar un factor de seguridad sabiendo si el anclaje es activo o pasivo. Bien, Buenos días, ingeniero. Una preguntita. adelante. ¿En qué casos es recomendable colocar anclaje activo y pasivo? Esa parte, no sé si nos podría La siguiente clase aclararlo. vamos a ver eso. Ok. Bien. Por último, todo consiste ahora en saber hallar los esfuerzos, igual que en suelos, con esto añadido en esas cosas. Y por supuesto que hay programas que todavía no los he subido, pero el día de hoy los subo. Y ustedes pueden en estos programas, resulta que pueden hacer lo necesario de meter los valores asociados y encuentran valores o programas mucho más complejos como este de acá que permiten hacer eso. Bien, entonces con ese concepto estamos tranquilos, pues tengo una clase en este instante, después de eso les voy a subir el ejercicio o ejercicios, ya no he revisado todavía, y con eso tranquilos. Muy bien. Entonces, ¿alguna última pregunta? Estamos tranquilos. Quedemos ahí hasta mañana.